Orfeo Balboa, que és màster en analista d'intel·ligència per la Universitat Rei Juan Carlos i la Universitat Carlos III de Madrid, que a més ara és doctorant en Ciències Socials per la Universitat de València i a més, aquesta és la raó per la que el vaig conèixer, no personalment, perquè no l'he conegut personalment fins avui, però sí els seus textos, i jo em baso en el que la gent escriu i analitza sobre aquests temes. Orfeo Balboa va escriure un article juntament amb Beno Herzog, que si heu estat en anteriors edicions, Beno Herzog també va ser un ponent d'aquest seminari, i va escriure justament del tema que avui parlarem, que és té un títol que aparentment és enigmàtic, però la gent que treballa amb aquests temes sabem que és molt habitual que succeeixi, que és la judeofòbia sense jueus i l'antisemitisme sense antisemites. Per tant, Orfeo Balboa, endavant. Antes que nada, bona nit y muchas gracias. Muchas gracias, evidentemente, al seminario, a la dirección científica por invitarme aquí, lo cual no solamente es un honor, sino una responsabilidad suplementaria, teniendo en cuenta la altura de los que me han precedido, tanto hoy como en ediciones anteriores. Como bien ha indicado Xavier, puede parecer un título críptico, la judefobia sin judíos y el antisemitismo sin antisemitas. En cualquier caso, es relativamente sencillo. Mi objetivo hoy aquí es hablar de una paradoja, que es la presencia del antisemitismo en las izquierdas, en este caso contemporáneas, incluso acercarme a las izquierdas contemporáneas españolas. Evidentemente, si digo paradoja, lo digo en un sentido figurado. Es decir, es una paradoja, yo creo que fuera de aquí, fuera de estas cuatro paredes, fuera de la gente mínimamente sensibilizada con este tema, o fuera de los cuatro despachos de los cuatro locos que se dediquen a investigar sobre este asunto. Yo en este caso concreto, es decir, no soy un académico de universidad, soy un investigador más por vocación que por profesión, y con el tema del antisemitismo en las izquierdas, cada vez que escribo, que hablo, que discuto sobre ello, me encuentro con un problema. Un problema que intento evitar en el resto de mi actitud o de mi día a día, que es que parece que hay que solemnizar las obviedades. En el tema del antisemitismo en las izquierdas, parece una obviedad evidente que las izquierdas, cuando no han sido vigilantes, han podido cobijar en su seno actitudes antisemitas, de la misma manera que me parece otra obviedad que determinados discursos antisionistas, cuando no son cuidadosos en la forma o en el fondo, pueden replicar sistemas de perpetuación del prejuicio antisemita. Así que para encontrar la paciencia suficiente para acercarme a este tema, pues he buscado analogías y las intento aplicar. Y la que mejor me sirve es la analogía del médico y el paciente. La del facultativo, que tiene que tener la paciencia suficiente con el doliente, que muchas veces tiene una patología y muchas veces la tiene sin saberlo. Con esto no quiero decir que vayamos a descubrir hoy la cura de este mal. Lo que quiero decir es que acercarse al antisemitismo y sobre todo al antisemitismo en las izquierdas requiere mucha paciencia y mucha pedagogía para avanzar en el concepto. Con lo cual vamos a volver a la paradoja, que en este caso es doble. Por un lado, como digo, la compatibilidad de la ideología de izquierdas con el antisemitismo, y en segundo lugar también la paradoja de por qué ese consenso académico ampliamente aceptado no consigue calar en el discurso popular o en los discursos sociales.
Como digo, hay un consenso académico que reconoce el discurso anti-israelí y la narrativa antisionista como una forma de antisemitismo especialmente presente en la izquierda, pero que también se haya relacionado con otras ideologías, como todos sabemos. En cualquier caso, ese consenso parece tener muy escaso impacto en los discursos sociales. Los instrumentos de la ilustración, de los que la ciencia ciertamente es uno, parecen ser impotentes en este caso frente a la discrepancia entre discurso científico y discurso social. Se trata de comprender por qué esa resistencia para reconocer los discursos científicos. En la actualidad parece existir un amplio consenso de rechazo del antisemitismo. Hasta esto es relativamente nuevo porque hace escasamente 100 años vale la pena recordar que en aquella época no tan lejana la presentación pública del propio antisemitismo formaba parte de una cierta actitud patriota y comúnmente extendida. Justamente el término supuestamente científico de antisemitismo, basado en las ideas en aquel momento triunfantes y científicas sobre las razas humanas, era un intento de diferenciarse frente al odio tradicional del antijudaísmo entendido como religioso y arcaico. No obstante, dentro de este aparente consenso actual de rechazo al antisemitismo, permanece un disenso, esta vez sí más preocupante, que se trata del disenso de hasta qué punto la narrativa antisionista de la izquierda puede ser considerada una forma moderna del antisemitismo. Como científicos sociales no nos tiene que preocupar el disenso, es un ámbito para el debate y para el intercambio de argumentos. Lo que convierte el disenso en algo preocupante es que el mismo se produzca entre el nivel científico y el discurso popular. A mí me gusta recurrir a la analogía de que nos imaginemos el momento en el que la ciencia ha demostrado ya que la Tierra tiene una forma esférica y que, sin embargo, la mayor parte de la población sigue creyendo que esta es plana. De una forma similar se muestra la situación respecto al carácter antisemita de gran parte del pensamiento antisionista. Es importante partir de la base de que la vigilancia de la izquierda respecto al antisemitismo no ha sido nunca en absoluto virtuosa, y en esto coinciden todos los que se han acercado a su estudio. Los prejuicios antijudíos campaban libremente hasta el affaire Dreyfus a finales del siglo XIX. Estos se hicieron más discretos, evidentemente, después de Hitler y de la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso en aquella época es patente cómo el antisemitismo era raramente tomado en el seno de la izquierda como lo que era, es decir, un riesgo en sí mismo, y demostrando sistemáticamente una carencia de análisis y de reflexión sobre las concomitancias a la hora de transportar el prejuicio. Aún después del conflicto mundial, se instala un argumentario en forma de mantra en amplios sectores de las izquierdas, muy relacionados con el ámbito marxista, en el que se formula la secuencia de que la tragedia del Holocausto es un producto específico del fascismo como la manifestación más brutal del capitalismo. Esto es una ecuación en la que antisemitismo es igual a fascismo, fascismo igual a reacción y esta igual a capitalismo. De donde surgen una serie de derivadas. La primera es que antisemitismo es directamente asimilable a capitalismo y que luchar contra este supone luchar también contra aquel. Continuando con este razonamiento, la URSS, como potencia socialista, no puede por naturaleza ser tachada de antisemita. En segundo término, se derivaría también que el anticapitalismo puede dispensarse una actitud vigilante de antisemitismo porque el uno va implícito en el anterior. Y en tercer lugar, y aquí viene ya la pirueta, el triple salto mortal, que estando la mayor parte de los judíos en nombre de una doble fidelidad a su país y a Israel, en el campo del imperialismo y del capitalismo, son ellos los verdaderos antisemitas. Pero es que este salto mortal se produce, como veremos, relativamente pronto. El presente trabajo para orientación de todo el mundo lo vamos a organizar en una serie de partes. La primera, vamos a visitar ese consenso científico sobre las formas de apariencia moderna del antisemitismo, para después pasar a comprobar el desarrollo del antisemitismo en la izquierda a través del análisis de la historiografía más importante al respecto.
En tercer lugar, expondremos cómo, sobre todo desde los años 60, el antisemitismo de la izquierda adopta la forma de antisionismo. Y finalmente, si conseguimos llegar, discutiremos las implicaciones que ese carácter binario de los antisemitismo y antisionismo en los discursos y las estrategias de educación, en este caso de la izquierda, en la lucha contra el antisemitismo. En primer lugar, nos encontramos, y eso conecta con el título de la ponencia, con un antisemitismo sin judíos. Y esto lo decimos en un sentido doble. Por un lado, la vida judía es difícilmente perceptible, como todos sabemos, en la mayor parte de las regiones de Europa. Solo en algunos países, y sobre todo en grandes centros urbanos, se puede observar con regularidad vida judía en el espacio público. No obstante, para el antisemitismo, la invisibilidad de los judíos nunca ha sido un problema. Más bien al contrario, sirve para alimentar los clichés típicos. En el imaginario antisemita incluye la creencia de todo tipo de conspiraciones, ya sea en forma de los sabios de Sion o en la forma actualizada del lobby judío. Tal es la independencia del antisemitismo de la existencia real de los judíos o de una comunidad visible de judíos, que me gusta la cita de Jean-Paul Sartre, que decía ya en 1944 que si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. Continuando con que, contrariamente a una opinión difundida, el carácter judío no provoca el antisemitismo, sino que a la inversa, es el antisemita quien crea al judío. El fenómeno primero es el antisemitismo, como estructura social regresiva y concepción del mundo prelógica. Una segunda dimensión de este antisemitismo sin judíos es que el nuevo antisemitismo funciona incluso sin nombrar a los judíos. En los últimos años se ha hecho popular el concepto o la idea del racismo sin raza. Es decir, se han formado formas de pensar y de discriminar en las que el término raza queda reemplazado por otros equivalentes como etnia, cultura o religión, pero que conservan la estructura argumental clásica y fundamental del viejo racismo basada en la distinción de razas. Esto quiere decir que de forma similar, para que algo sea considerado antisemitismo, no hace falta utilizar el término judío. Otros términos pueden ser equivalentes funcionales para esta nueva forma de antisemitismo después de su condena pública a partir del Holocausto. John anteriormente ha hablado sobre la definición del antisemitismo más comúnmente aceptada. En cualquier caso, no hay ninguna de entre ellas y de entre las múltiples que despierte un consenso absoluto. De hecho, sobre la de la Unión Europea hay quien dice pues, que es asistemática y difícilmente extrapolable. No vamos a, para no pretender encerrarnos en una trampa de hacer una definición del antisemitismo, hemos considerado más interesante echar la vista atrás y comprobar cuáles son los elementos estructurales de un discurso antisemita y que se hayan repetido a lo largo del tiempo. Es decir, cómo se puede identificar una retórica, un discurso, una narrativa como antisemita, independientemente de los términos que aparecen en la superficie de ese discurso. Podemos nombrar varios elementos que hacen referencia a la estructura del antisemitismo. El primer elemento es el de la imaginación de un poder grande. Este poder no radica en la imaginación de una gran cantidad de judíos, como hemos comentado antes, más bien al contrario, se retroalimenta en la existencia de pocas personas pero altamente influyentes. Eso va siempre adornado de los atributos conocidos de una especial astucia del pueblo judío, de su condición de banquero, comerciante o especulador. Como segundo elemento, encontramos también la idea de poderes personales. Las ciencias sociales llevan siglos ya intentando demostrar la existencia de poderes impersonales, estructurales y sistémicos en el funcionamiento del mundo. Sin embargo, el antisemitismo se imagina personas y no procesos sociales detrás de lo que pasa a nuestro alrededor, detrás de la maquinaria mediática, del capitalismo, de las bolsas, de las guerras, de la política exterior de Estados Unidos o incluso del bolchevismo. Lo que hay son personas concretas que manejan el mundo como titiriteros y no procesos sociales. Como tercer elemento tenemos la idea de poder por conspiración.
es decir, las redes solidarias internacionales, la Organización Mundial de los Judíos en Silencio. Es decir, ninguna otra religión se relaciona tan a menudo con el término peyorativo de lobby como el lobby judío o sionista o de Israel, porque entra ya la secuencia en juego. Un cuarto elemento es la tergiversación de los papeles de agresor y de víctima. Si, como hemos visto antes, el poder es enorme, todo acto de agresión contra ese poder se convierte automáticamente en un acto de autodefensa. La exageración del mal hecho por los judíos, que es una secuencia que podemos iniciar en los asesinatos rituales medievales, nos lleva en una línea natural a la comparación actual de la política de Israel hacia los palestinos como un genocidio, directamente como un holocausto. Es decir, contra el mal absoluto, toda medida por parte de aquellos que percibimos como víctimas imaginables parece justificada. Tenemos en quinto lugar presencia siempre de quejas antimodernas, es decir, lamentos genéricos sobre la pérdida de las comunidades imaginadas o de destrucciones de formas de convivencia auténtica, armónicas y solidarias. En este ámbito se insiste en el desarraigo del judío, en su cosmopolitismo o en su falta de lealtad nacional y en la incapacidad de los judíos en su momento para crear un Estado como cualquier otro. A este concepto se sumaría lo que Holz significativamente ha llamado la figura semántica del tercero, es decir, la lógica del antisemitismo es la lógica del orden estorbado. La lógica de que en principio hay categorizaciones en razas, en pueblos, en naciones, en religiones, en grupos más o menos homogéneos de otros y de nosotros. En esas categorías es en las que no cabe el pueblo judío, que es religión, raza y nación a la misma vez, y no es nada de ellos del mismo modo. Los judíos israelíes a menudo están percibidos como terceros, como causantes de problemas entre otros o como beneficiarios de conflictos entre otros. Esta es la discriminación que lleva a la selección de la raza judía entre todas las razas o del Estado israelí entre todos los estados de la comunidad internacional. Y finalmente, tenemos que el antisemitismo tiende naturalmente a homogeneizar y a esencializar la realidad que critica. Conecta con el anhelo antimoderno de identidades claras, identificables y sobre todo separables. Así, por ejemplo, la retórica antisionista no suele distinguir entre diferentes formas de sionismos ni llega a haber diferencias dentro de ese ámbito. Como hemos avanzado y pasamos ya al tema del antisemitismo en la izquierda, en nuestra opinión, no tiene ninguna garantía de no sucumbir en un momento u otro, sobre todo cuando baja las defensas, al antisemitismo. De hecho, es una constante histórica que el rechazo del antisemitismo por los hombres de izquierdas no ha sido siempre una evidencia ni un imperativo categórico. La eventualidad de un antisemitismo de izquierdas es no solo posible, sino que han existido casos notorios a lo largo de la historia. Sin querer incidir en temas que ya ha comentado Jon Iñárritu anteriormente a mí, pero representativos ideólogos por todos conocidos del progresismo manifestaron sobre todo durante el siglo XIX una compleja judeofobia. Fourier, Proudhon, Tousnel, Chirac, Malon. A nivel general, todos los movimientos socialistas franceses de la época, tanto utópicos como científicos, y exceptuando tan solo al sansimonismo, aparecían manchados de antisemitismo. En Alemania, incluso la izquierda hegeliana, Feuerbach, Ruge o Bruno Bauer, desarrollaron también una judeofobia basada en la visión de la religión judía como origen del monoteísmo cristiano. Se señala siempre y recurrentemente a la affaire Dreyfus como punto de inflexión para este antisemitismo en la izquierda. Ahora veremos la realidad y las excepciones. El caso es que durante la ofensiva antijudía de los sectores tradicionalistas, a partir de 1880 en Francia,
La izquierda francesa se toma el asunto no solo con escaso interés, sino que un amplio número de personalidades socialistas y radicales pueden exponer abiertamente opiniones antijudías, y esto es lo importante, sin suscitar aparentemente ninguna indignación por parte de sus correligionarios. El antisemitismo, de hecho, disfrutaba de una excelente salud como un versátil elemento rico en virtudes y en simbolismos revolucionarios, ya en aquella época anticapitalistas. Al menos hasta 1898 el antisemitismo no es en absoluto percibido por el conjunto de la izquierda y particularmente por los socialistas que se destacan a nivel teórico como un oprobio ni como una seria amenaza. E incluso ya estallado el escándalo debemos convivir con declaraciones, en el menor de los casos, ambiguas o ciertamente incendiarias, como pudo ser la de Jean Jaurès en Francia o como es el caso especialmente significativo de Blasco Ibáñez en España. Y aún a posteriori, hacia 1900, ya concluido el caso Dreyfus, el campo socialista francés aún contaba entre sus filas, sin problema de convivencia, con varios antisemitas convencidos como Albert Regnard y Edmond Picard. Vamos a centrarnos un poco en la historiografía, en cómo se han acercado los historiadores a este fenómeno del antisemitismo en la izquierda y del antisemitismo de la izquierda en España, para ver también las objeciones que han realizado al mismo y creemos que para aprender un poco también de esas objeciones. Como ha indicado Iñárritu, la obra de referencia, al menos en nuestro país vecino, es la de un historiador también apellidado Dreyfus, el cual en un trabajo sistemático ha recorrido todo el periodo de 1830 hasta nuestros días y que llega a identificar la existencia de hasta 5 tipos de antisemitismo progresista. 5 tipos que nos va a permitir ver cómo ese prejuicio, lejos de ser algo puntual, es capaz de adaptarse, renovarse y reformularse. Un primer antisemitismo que va de entre los años 1830 a 1880, de composición esencialmente económica y que reincide sistemáticamente en la caricatura de los Rothschild. Este primer tipo es el que Taguieff también y muy significativamente califica como antijudaísmo socialista o anarquista, centrado en la imagen del judío como explotador, capitalista y cosmopolita, con componentes también anticlericales. A este primer tipo le sigue una segunda variante de base racial. Recuerdo que estamos hablando específicamente del antisemitismo en las izquierdas. Esta variante, que se origina ya en los años de 1880, tiene su culminación durante el affaire Dreyfus y languidece a partir de ese momento, pero que fluye incluso hasta la Primera Guerra Mundial. Y que es especialmente, se cobija especialmente en ámbitos de la extrema izquierda, pero también en sindicalistas revolucionarios, como es el caso de Georges Sorel, un antiguo Dreyfusard, o anarquistas de la CGT como Émile Patot. El tercer modelo cristalizaría en el movimiento pacifista, curiosamente, que surge en Francia a finales de los años 30, como rechazo a quienes quieren combatir a Hitler por su persecución antijudía. Este antisemitismo llega a defender que los judíos son considerados como los que tiran de los hilos de los asuntos del mundo, manipulando la opinión pública en favor de una guerra que solo pretende defender a sus correligionarios alemanes. Es un argumento que nos lleva directamente a la figura del tercero, que se beneficia de su dominio mundial. La cuarta forma de antisemitismo adoptaría ya durante la segunda posguerra mundial la forma de revisionismo y negacionismo. Vale la pena incidir en que siempre estamos hablando de contaminaciones marginales dentro de la izquierda, pero es curioso cómo se llegan a vincular círculos del neonazismo con determinados personajes de la izquierda francesa como Geyssiner o Faurisson, que hay que recordar que en el caso de Faurisson, durante 4 o 5 años estuvo voceando sus teorías sin ser expulsado del partido. El quinto tipo y más reciente sería para Dreyfus precisamente el antisionismo que camufla una crítica antisemita del Estado de Israel. Sistemáticamente se presenta el sionismo como una forma de colonialismo.
Sus ámbitos son más especialmente los comunistas, estalinistas, trotskistas, maoístas y anarquistas. Mientras tanto, ¿cuál es la situación en España? A diferencia de los años de ventaja y de trabajo que nos llevan los franceses, en España no hay ninguna obra, ninguna monografía que se haya centrado específicamente en el antisemitismo en las izquierdas. Hay obras muy solventes, fundamentalmente la de Álvarez Chillida sobre el antisionismo en España, pero que tocan de refilón el tema del antisionismo de izquierdas, y otras obras parciales. Es sintomático cómo se habla de el antisionismo en general, de la imagen del judío, de las relaciones hispano-judías, incluso del antisionismo en las derechas españolas, pero nadie se ha centrado en el estudio sistemático y en profundidad del antisionismo de izquierdas. Así que analicemos qué es lo que hay. Y vamos a analizarlo fundamentalmente en base a las principales objeciones que realizan, o las principales observaciones que realizan con respecto al antisionismo en las izquierdas españolas contemporáneas, que son tres. La primera, minimizar su alcance. La segunda, justificar o minorar la responsabilidad basada en la inconsciencia del antisemitismo de las izquierdas. Y la tercera, recurrentemente, la falta de identidad perfecta entre antisionismo y antisemitismo. Con respecto a la primera, los historiadores principales, entre los cuales, como he comentado antes, está Álvarez Chillida, destacan el carácter marginal de la ideología antisemita dentro del progresismo español. Para la mayor parte de ellos, el abandono del antisemitismo por la izquierda francesa, a partir de la affaire Dreyfus, tiene una influencia inmediata a este lado de los Pirineos. En cualquier caso, como acabamos de ver, se puede oponer que el epifenómeno tuvo desarrollo en Francia muy posteriormente y hasta nuestros días de ese caso Dreyfus, y en segundo lugar no se analizan cuáles son las naturalezas y el carácter especial del antisemitismo sin judíos hispánico. Y es cierto que el caso Dreyfus alcanzó en España una repercusión periodística y un debate político encendido, en el que periodistas liberales y progresistas, intelectuales y políticos utilizan el caso francés para establecer correlaciones con la España del 98, recordemos también. Pero también parece que el filosemitismo que se desarrolla en aquella época tampoco supera una fase romántica. E incluso a posteriori, con el advenimiento de la Segunda República, podemos decir como mínimo que la política oficial hacia los judíos y hacia la cuestión judía no dejó de ser extremadamente cicatera. Expresamente, y en este sentido, acabó por imponerse la consigna de frenar el éxodo hacia España y de negarse a cualquier tipo de repatriación colectiva en uno de los momentos más oscuros para los judíos en Europa. Parece además también que el affaire Dreyfus no bastó para templar inmediatamente los ánimos de las izquierdas con respecto a la cuestión judía. Es significativo como todavía en 1899 el propio Pablo Iglesias se desinteresaba abiertamente del componente antisemita del caso Dreyfus, llegando a considerar que algunos de los socialistas que se involucraron en la defensa del capitán, y leo textualmente, lo hicieron dándole más importancia de la que tiene, a mi juicio, para la clase trabajadora, habiendo ido más lejos de lo que deberían. En opinión de Iglesias, tras la injusticia manifiesta del proceso Dreyfus, se esconde solo el efecto de corrientes reaccionarias envueltas, careciendo de interés específico el elemento antijudío. Esta actitud abiertamente ambigua ya ha sido denunciada fuera de nuestro país, para el caso francés, y en un manifiesto coetáneo de Jaurès en Batigues no daban la razón ni a los partidarios ni a los enemigos de Dreyfus por considerarlos respectivamente oportunistas y clericales, diciendo: proletarios, no os alistéis en ninguno de los clanes de esta guerra civil burguesa. En cualquier caso, y para el caso español, ¿qué es lo que sucede tras el caso Dreyfus? Que es a lo que la historiografía parcial no es capaz de responder. ¿Es que desaparece ese antisemitismo? Pues bien, son evidentes aún en los años de la Segunda República
Es posible encontrar a izquierdistas abiertamente antisemitas como Juan Machín Barrena o Segismundo Pello Ortex, quienes, citando profusamente los protocolos, denunciaban la dominación del mundo, la dominación judía del mundo, que esclavizaba mediante la usura, el crimen y la explotación junto a sus asociados jesuitas. Estamos hablando de plena Segunda República. Pervive además en la mayor parte de los grupos políticos en los que el antisemitismo no fuera tan evidente, una imagen del judío siempre vinculada con los tópicos de la usura, el dinero o la avidez de poder. El prejuicio perdura en otros ambientes, de forma más o menos consciente, como es el periodístico o como es el literario. De hecho, incluso se ha denunciado como la participación masiva de los judíos en las brigadas internacionales fue sistemáticamente silenciado desde fuentes comunistas. Tenemos también el elemento de la supuesta conciencia o inconsciencia. Se tiende a minimizar la responsabilidad de la izquierda, tanto en España como en Francia, con respecto al antisemitismo, diciendo que este es de naturaleza inconsciente, valorando como atenuantes el que nunca ninguna organización progresista introdujo el antisemitismo en su programa. Es decir, esto me parece ya un trazo demasiado grueso, de la misma manera que el antisemitismo, para impregnar la política, en este caso la política de derechas, no necesitó llegar hasta las leyes raciales nazis. No parece que la inclusión o que la falta de inclusión del antisemitismo en un programa político deba ser la condición para identificar y estudiar su existencia. De hecho, significativo, como en España, han sido muy escasos los partidos políticos españoles, evidentemente de derechas, que hayan destacado el antisemitismo en sus programas ideológicos, lo cual no ha impedido a nadie analizar el antisemitismo en la derecha española. Y en tercer y último lugar llegábamos al tema del antisionismo. Se pretende, con nivel general, pues diferenciar claramente el antisionismo de izquierdas, evidenciado sobre todo a partir de la Guerra de los 6 días, del antisemitismo tradicional. En opinión de estos autores, no es lo mismo considerar injusta la existencia del Estado de Israel que considerar a los judíos en general pérfidos e instigadores de siniestros planes de destrucción. De toda esta definición, que es textual, me llama especialmente la atención una palabra, que es la de considerar injusta la existencia del Estado de Israel. La utilización de la palabra justicia relacionada con los elementos fundacionales de un Estado no es tampoco casual. La creación del Estado de Israel, que se remonta como mínimo hasta al menos a 1948, momento a partir del cual ha tenido la oportunidad de ir reuniendo todos los requisitos de hecho y de derecho comúnmente aceptados para el reconocimiento como nación soberana y como partícipe de la comunidad internacional, pues sin embargo, por poner ejemplos de estados amanecidos al escenario internacional mucho más recientemente, como puede ser el tema de Kosovo o como puede ser el tema de Sudán del Sur, en circunstancias que nunca han estado exentas de una amplia polémica doctrinal, cuando se enjuician las concretas políticas de su gobierno, no encontramos nunca sistemáticamente aparejado ese tipo de estigma originario en que consiste la dudosa legitimidad o justicia de la fundación del Estado de Israel. Es curioso cómo estos historiadores, que trabajan con textos antisionistas y que los exculpan, reconocen que estos mismos textos realizan dos acusaciones principales contra el Estado de Israel. En primer lugar, su carácter burgués y capitalista, directamente vinculado al imperialismo norteamericano y occidental. Pero en segundo lugar, su carácter expansionista a costa de los árabes, y entre comillas, que se basa en el carácter fanático, discriminador y racista del sionismo debido a su raíz religiosa. Evidentemente hay cierta incoherencia en pretender distinguir el antisemitismo del antisionismo por su oposición no a lo judío, sino a unas concretas políticas de un Estado, cuando las acusaciones antisionistas que acabamos de ver no dudan en combinar las consideraciones político-institucionales con las religiosas, trasladando a un Estado cualidades derivadas de una supuesta raíz confesional o racial.
La asignación a los judíos de un carácter común o de una moral común, como hemos visto antes, supone el esencialismo en sostener que existe un espíritu, que el pueblo judío está determinado y explicado por su cultura o su civilización, que habrían sido educados en esas creencias, que se han criado inmersos en ese espíritu y, en definitiva, que lo llevan en la sangre. Epítetos que se trasladan naturalmente del pueblo judío a la raza judía, a la religión judía y hoy al Estado judío. Este, para mí, sería precisamente uno de los más importantes factores de continuidad en la tradición antijudía, que vincula directamente la imagen de la Edad Media con la que tiene el antisemitismo al día de hoy. Designa en sí mismo la propensión del pueblo judío como colectivo coherente y homogéneo a cometer el mal, la confirmación del carácter falaz del discurso victimario sionista, en el que en realidad se estaría escondiendo un agresor que vale la pena desenmascarar. Y todo ello porque al final se está obviando una pregunta que en la sociología del antisemitismo ha tenido una muy importante relevancia metodológica. ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel entre todos los países, como antes fue la raza judía entre todas las razas? Tras esa elección, muy eminentes sociólogos y especialistas en esta cuestión han considerado que hay una selección discriminatoria y que nunca se puede considerar fruto del azar. En el enjuiciamiento de los países y en la opinión pública internacional es generalmente común que cuando hay una opinión relativamente peyorativa o inamistosa con respecto, estamos habituados a oír hablar en función de las orientaciones ideológicas del régimen bolivariano, del régimen iraní, pero solamente en el caso de Israel se formula sistemáticamente y de forma automática la referencia al Estado criminal, al Estado criminal de Israel. Perdón. Bueno, hemos visto que para comprender el antisemitismo hay que entenderlo como una estructura, sea discursiva, de pensamiento, narrativa o de cualquier otro tipo. Y no solo como una actitud concreta contra personas determinadas, identificadas claramente como judíos. También hemos visto que existe históricamente una determinada forma de antisemitismo también en diferentes corrientes de la izquierda. Y ahora estamos en disposición de analizar si encontramos esa estructura antisemita también en ideologías que niegan ser antisemitas. Como hemos dicho antes, hay un consenso en la literatura internacional de que hoy en día uno de los ámbitos donde se encuentra esa estructura antisemita y donde se reproduce, donde se hospeda con naturalidad, es la izquierda antisionista. Tanto el sionismo como el antisionismo han cambiado a lo largo de la historia y no pueden ser considerados bloques únicos. No es lo mismo el sionismo antes de Auschwitz que después, de la misma forma que no es lo mismo el antisionismo antes y después de la Shoah. Lo que aquí nos interesa es solo aquella forma de antisionismo que puede ser considerada antisemita. Y es que si el antisemitismo es un modo de explicación o una cosmovisión, como ha sido definido, la percepción de Israel y el conflicto de Oriente Próximo debe compartir elementos semánticos que perpetúen la imagen del judío como detentador de redes globales de poder y como una amenaza antropomorfa a la seguridad mundial. Varios autores han constatado cómo la codificación neocolonial del conflicto árabe-israelí y la traslación de epítetos negativos desde el judío a Israel es uno de los vasos comunicantes entre antisionismo y antisemitismo. La representación sistemática del sionismo como una forma de racismo conecta a la izquierda europea con el antisionismo árabe-islámico y entronca con ciertos discursos antiimperialistas. Se ha teorizado también sobre el vínculo íntimo existente entre el antisemitismo y el anticapitalismo, según el cual el judío aparecería como una forma objetivada que biologiza el capitalismo en judaísmo internacional. Las acusaciones al Estado de Israel, tantas veces impregnadas de un cierto antioccidentalismo, no están tan lejos de aquellas quejas antimodernas sobre las que se construyó, como hemos visto antes, el antisemitismo tradicional. Podemos considerar con varios autores que el anticapitalismo es, durante la época contemporánea, un cohesionador de las teorías antisemitas mucho más poderoso que el elemento racial.
De hecho, está ampliamente estudiado cómo el régimen stalinista, como hemos podido ver anteriormente, llegó a conformar un auténtico antisemitismo de Estado, en una síntesis de prejuicio racial, ritual y político. Una amplia campaña de stalinista que duró muchos años y que tardó muchos más en ser desarticulada, tildó durante años a los judíos de cosmopolitas y peligrosos sionistas y enemigos de la revolución. Y es significativo cómo simultáneamente hay que esperar a la muerte de Stalin para que en Francia el Partido Comunista francés reconozca y condene un antisemitismo a todas luces ya evidente. O que la prensa, como antes ha comentado, afín, como l'Humanité, siguiera defendiendo con fidelidad las consignas del régimen soviético. Ya en aquella época no existía ninguna diferencia entre antisemitismo y antisionismo. Estaban ya imbricados. Como se ha señalado en una obra colectiva francesa, aquellos que defienden a las autoridades soviéticas pretenden a menudo que las manifestaciones de antisemitismo que se pueden constatar en la URSS son en realidad antisionistas y que tal propaganda no va en contra del judío leal que no sea sionista. Vuelve a aparecer la dificultad del judío para ser leal a su país. En el conflicto que enfrenta a los países árabe e israelí, la propaganda soviética tomó invariablemente una actitud violentamente anti-israelí, pero también antisionista. En un artículo titulado ¿Qué es el sionismo?, en una gaceta soviética, el 5 de agosto de 1967, ojo con la fecha, se representaba el sionismo como un tipo de mafia internacional que operaba en las sombras gracias a su vasta red de organizaciones sionistas que poseen un epicentro, un programa y medios financieros comunes. Esta nueva versión de los protocolos continuaba afirmando que la reciente agresión del militarismo israelí contra los estados árabes era un ejemplo clásico de las prácticas del clan sionista, el cual es tan poderoso que se atrevía a decir que los grupos dirigentes israelíes no ocupaban sino una posición subalterna entre sus miembros. Vuelve a aparecer aquí la Santísima Trinidad antisemita de judío, sionista e israelí, que no vamos a atribuir la paternidad a la izquierda, sino que vamos a denunciar que ha podido colaborar consciente o inconscientemente, la inconsciencia cada vez me preocupa menos, en la perpetuación del prejuicio. Parece evidente a varios historiadores que en la Europa occidental y particularmente en España el progresismo marxista fue paulatinamente enfrentándose a Israel a medida que éste se alineaba a los Estados Unidos. Se han comentado antes las influencias y las dinámicas de la Guerra Fría. Creo que se puede llegar un poco más allá de donde se han detenido los historiadores. En el caso español parece especialmente relevante la importancia que pudo tener la firma de los pactos de Madrid entre el régimen franquista y los Estados Unidos como un motor que forzó la basculación del antiamericanismo, que hasta ese momento estaba radicado en las derechas, hacia las izquierdas. La ecuación y la simbiosis entre americanismo y antisionismo, para muchos autores, es indisoluble, sobre todo en las últimas décadas. Y todo esto aderezado de antiimperialismo, tercermundismo y todos los ismos que queramos añadirle, pues se vería todavía más exacerbado a partir de la Guerra de los 6 días y teniendo las cumbres en la invasión israelí del Líbano o en las intifadas. De esta especial amalgama pudo surgir un determinado sesgo en las izquierdas, una falta de sensibilización hacia las implicaciones antisemitas que estaban insertas dentro de las peculiares dinámicas de la Guerra Fría. Como hemos visto, para gran parte de la izquierda, el conflicto judío-árabe, y su codificación como conflicto colonial es una de las fuentes de su antisionismo. Este antisionismo recurre a estructuras antisemitas utilizando figuras de poder, dinero, conspiraciones y redes globales, aunque rara vez utiliza o caerá en el error de utilizar directamente el término judío. Se utilizan los equivalentes funcionales, como hemos visto antes, los términos de Israel o de sionista. No obstante, encontramos la estructura de ese antisionismo, todos los elementos del antisemitismo.
En cierto modo, la condena moderna a Israel no deja de reunir, entre otros, algunos de los tradicionales tópicos de la vieja judeofobia, la caracterización del pueblo israelí como usurpador de la patria palestina, que conecta con las viejas acusaciones de pueblo errante y desarraigado, al tiempo que su misma existencia, vinculada al imperialismo estadounidense, responde a la capacidad típicamente hebrea para la conspiración internacional. Encontramos en un primer lugar, como hemos visto antes, la idea de poder grande. Se imagina a Israel como el Goliat, como el único principal opresor de los árabes dentro y fuera de su territorio. Tenemos también la figura de la conspiración, de las redes de poder de Israel o del sionismo más allá de las fronteras. La imagen del lobby israelí que domina la política exterior de Estados Unidos y que utiliza sistemáticamente la maquinaria mediática occidental. Tenemos la tergiversación de agresor-víctima, cuando se habla de genocidio o incluso de holocausto perpetrado supuestamente por Israel. Los movimientos de destruir a Israel, de expresamente buscar la destrucción de Israel, son celebrados como acto de resistencia frente a un poder que, volvemos a decir, se concibe como enorme. Queda inmediatamente claro por qué esta estructura ha podido parecer simpática en determinados momentos y a determinados ámbitos de la izquierda que tradicionalmente se posiciona con los menos poderosos. Pero es que también encontramos en el antisemitismo de izquierdas elementos de la queja antimoderna y el anhelo de un orden premoderno imaginado como armónico. Es sistemática la narrativa de una Palestina que de otra forma sería libre, obviando el hecho de que nunca ha existido un Estado palestino, o el hecho de que el pueblo palestino lamentablemente sufre otras formas de opresión que poco tienen que ver con la existencia de Israel. El antisionismo no solo critica a Israel, sino que identifica a Israel como el único Estado del mundo cuya existencia pone principalmente en tela de juicio. Es la propia existencia de Israel la que no encaja en ese orden mundial. Finalmente, y prometo estar llegando al final de la ponencia, el tema del antisemitismo en las izquierdas nos abre una serie de reflexiones. En primer lugar, que parece despertar sistemáticamente un debate que es molesto en nuestro país y que está sistemáticamente marginalizado y alejado de determinados focos. O bien se le resta virtualidad o se minimiza su importancia, como hemos visto cuando hemos repasado la historiografía del antisemitismo en las izquierdas. Los trabajos son fragmentarios, parciales y poco sistemáticos. Pero sin embargo la situación es que la visibilidad de la aparentemente pequeña, 12.000 judíos de la comunidad española, sigue siendo mínima, e incluso que la prudencia sigue recomendando no ser identificado en público como judío. De la situación en Europa lo hemos estado viendo antes de forma suficientemente ilustrativa, pero me quedo con la idea de que a pesar de sus errores y a pesar de sus problemas en Francia y en Inglaterra, de alguna manera se intenta hacer los deberes, pero sin embargo en España no ha pasado nada de esto. Muchos municipios se suman a la campaña del boicot a Israel, o BDS, que incluye en su argumentario, como antes hemos visto también, una estructura esencialmente antisemita. Formas antisemitas similares de pensar están demasiado arraigadas en España. Para entender por qué gran parte de la izquierda parece inmune a los argumentos científicos de explicación de esta estructura del antisemitismo, como hemos visto, podemos recurrir a la herramienta de entender el antisionismo como un código cultural, un concepto desarrollado por Volkov. Como código cultural sería una fórmula verbal que tiene una doble función. Por un lado, produce y reproduce ciertas asociaciones y contextos y por otro lado funciona como clave comunicativa, es decir, hace innecesario explicitar y poner encima de la mesa el contenido. En la izquierda, definirse como antisionista, en primer lugar, provoca ciertas connotaciones automáticas sobre la interpretación del conflicto judío-árabe y sobre la posición en la que te pones. La crítica del imperialismo y del neocolonialismo trasladaría toda la culpa prácticamente en su totalidad sobre Israel, que es percibida como el único Estado beligerante del conflicto.
En segundo lugar, como clave comunicativa, el antisionismo hace superfluo nombrar explícitamente los propios resentimientos antisemitas. El antisemitismo permite ocultar el propio antisemitismo, distanciándose abiertamente del antisemitismo y del odio a los judíos. Al sustituir judío por sionista y al identificarlo con el imperialismo, se puede mantener una explicación antisemita del mundo solo cambiando el color del traje, es decir, solo cambiando una palabra por la otra. En segundo lugar, con respecto al vacío historiográfico, como hemos dicho, es especialmente llamativo, sobre todo en perspectiva comparada. Antisemitismo, antisemitismo contemporáneo, imagen del judío, relaciones hispano-judías, incluso antisemitismo de las derechas. ¿Acaso es el antisemitismo de izquierdas un vacío de la historiografía o se limita a ser una formulación sin virtualidad, es decir, que es irrelevante para el estudio científico? Como hemos visto, esta pregunta, que ya se ha formulado y se ha respondido afirmativamente en los países de nuestro entorno, en España el estado de la cuestión responde de una forma negativa. Hemos podido comprobar la pervivencia casi inalterada de los tópicos de la judefobia popular. Desde el decreto de expulsión hasta el día de hoy, ni nuestro país en general ni la izquierda en particular han reflexionado en profundidad sobre las formas de perpetuación del prejuicio antisemita. Hemos visto cómo el componente antisemita del propio proceso Dreyfus se desdibuja en una batalla ideológica que, siguiendo las alineaciones que se habían producido en Francia, se centra de forma casi específica en las estructuras de poder y de represión conservadoras, en la injusticia reaccionaria, orillando la consideración del elemento judío y evitando de esa forma, una vez más, el debate. En lo que respecta a la reducida importancia relativa que tuvo el antisemitismo en las izquierdas contemporáneas occidentales, compartimos, evidentemente, como es normal y como científicos sociales, la valoración general respecto del peso específico del antisemitismo en la izquierda. Pero discrepamos profundamente en las conclusiones que los estudiosos sacan al respecto. Y es que en nuestra opinión no es importante o no debe medirse el peso específico del antisemitismo en la izquierda en función de la importancia cuantitativa de la contaminación de la izquierda. Antes bien, creemos que lo más importante recae precisamente en la capacidad cualitativa del antisemitismo cuando se refugia en la izquierda para escapar a la visibilidad y, consecuentemente, eludir no solo el debate, sino la autocensura y la reflexión, lo que le garantizaría una pervivencia mucho más allá de la que podría disfrutar en otras modalidades más palmarias. La falta de identidad perfecta entre antisionismo y antisemitismo no significa, como hemos visto, que no haya casos en los que el antisionismo ha sido directamente instrumentalizado por el antisemitismo. Y sucede demasiado a menudo que se prefiere identificar el antisemitismo con cualquiera de las manifestaciones que no se puedan encontrar en el país desde el que uno habla, de tal forma que resulte más fácil descartar nuestros posibles prejuicios, conscientes o inconscientes, una vez más, como antisemitas. Es sintomático cómo el racismo no fue importante en España ni siquiera para el caso de las formulaciones más integristas y conservadoras, sino que fue sistemáticamente dulcificado por las fuertes impregnaciones católicas. Por lo tanto, un antisemitismo escasamente racista, profundamente anclado en lo popular y carente de una comunidad judía con la cual confrontarse, podrían haber sido los ingredientes que facilitaran primero su supervivencia e incluso después su apropiación más o menos consciente por parte de una izquierda poco sensibilizada con las implicaciones de un prejuicio que parecía no tener ninguna víctima cercana, real ni tangible, sino tan solo servir para un objetivo simbólico y discursivo. Las estrategias de lucha contra el antisemitismo tienen que seguir siendo los clásicos de la Ilustración. Mostrar el dominio de las estructuras antisemitas que se reproducen a menudo inconscientemente en los discursos cotidianos. Explicitar, explicar y demostrar. Las herramientas pedagógicas más importantes para ello, como hemos empezado antes diciendo. Hemos visto que existe una cierta resistencia desde posiciones supuestamente ilustradas de reconocer la existencia de antisemitismo como problema fundamental en la izquierda. Esto hace pensar, tal vez, que con el antisemitismo la Ilustración ha llegado a su límite. Parece que esa resistencia de reconocer el estado actual de las investigaciones sobre el antisemitismo requiere de otras explicaciones suplementarias. Una
tal vez puede ser la de la judeofobia, que a diferencia del antisemitismo hace referencia a una patología, una fobia como razón subyacente de los prejuicios. En cualquier caso, consideramos que la reproducción cotidiana de discursos, conscientes o inconscientes, de elementos argumentativos, de metáforas, de clichés, de prejuicios, como hemos visto antes, en la forma de trasladar el prejuicio, facilita el pensamiento antisemita. Este pensamiento estructural tiene la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones históricas y de cambiar de forma obstaculizando la percepción de la estructura antisemita. La búsqueda de estrategias de combate del antisemitismo en Europa y en la izquierda considero que es más que urgente, porque cualquiera comprometido con la denuncia del antisemitismo, entre los que me cuento, considero que necesitamos como aliada a una izquierda en esa lucha contra el antisemitismo. Pero también considero que esa izquierda tiene que ser una izquierda consciente, que haya realizado los deberes de reflexión sobre todas aquellas ocasiones en las que ha colaborado voluntaria o involuntariamente con la perpetuación del prejuicio. Y con eso he terminado. Perdón. Gracias porque ha sido una hora justa, que era lo que estaba estipulado. Y ahora, bueno, vamos a hacer el turno de palabras, de preguntas. Yo te quería preguntar una cosa que surge de algo que has dicho durante tu ponencia, que hay cierta izquierda que solo acepta, cierta izquierda e incluso yendo más allá, en organizaciones de derechos humanos, incluso cierto antirracismo, que eso no va a suceder en otros países, pero sí en el Estado español, que solo acepta a aquellos judíos leales, es decir, aquellos judíos que no son sionistas. Eso estamos hablando después de Auschwitz, obviamente. Entonces, yo lo quiero vincular a algo que, bueno, sucede estos mismos días. O sea, hasta hace unos años, en general, determinadas organizaciones antirracistas o organizaciones antifascistas no hacían nada en relación al tema del antisemitismo justamente alrededor de estos días. Pero desde hace un tiempo, digamos, corto, este año a lo sumo, o hace unos meses, han empezado así a organizar actos, un acto, digamos. Pero entonces invitan a judíos digamos, que para ellos sean digamos, probadamente leales, y esos judíos que son probadamente leales son judíos que van a hacer un discurso claramente anti-israelí, y no digo o sea, contrarios a determinadas políticas israelíes. Tampoco digo determinadas, digamos, actitudes de determinados líderes de un gobierno como tal, sino que hablando supuestamente de antisemitismo, entonces llegan a transmutar ese concepto y decir que el actual antisemitismo es la islamofobia. No, son dos prejuicios distintos. Y incluso, cabe añadir, en España es más fuerte la islamofobia que el antisemitismo, pero no puede negarse el antisemitismo diciendo que el antisemitismo, dado que los árabes también son semitas, es la islamofobia. Ese es un discurso que cada vez está creando, al menos en el caso de Barcelona, subiendo, digamos, o ascendiendo. Quisiera que un poco ahondaras en ese tema. Bueno, es evidente y es recurrente como en la historia del antijudaísmo o de la judeofobia. En eso tampoco creo que sea o específicamente en eso no creo que sea excepcional. Siempre no solamente se ha buscado, sino que se han felicitado abiertamente de conseguir encontrar las excepciones que confirmaran la regla. Es decir, en este caso aquellos judíos pues dispuestos a legitimar con sus palabras, sus actos, o a veces sencillamente con su presencia, determinadas posiciones. En este caso el problema es que no se está
intentando confirmar las reglas, sino que se está intentando confirmar el prejuicio. Y sin entrar en juicios de valor o personales sobre determinados personajes que en el mejor de los casos muchas veces los podemos considerar en ocasiones excéntricos, no se les... No se trata de reprochar que puedan compartir un discurso antisionista. Si nada en mi ponencia, y yo creo que nada en este seminario, va contra el antisemitismo, el antisionismo que podamos considerar la crítica, la supuesta crítica legítima al Estado de Israel. El problema es cuando esos mismos colaboradores, en su afán por denunciar el antisionismo, recaen en las mismas trampas conceptuales o las trampas terminológicas que también se esconden tras ese juego de palabras de si los judíos somos semitas o no somos semitas. Entonces, cuando en esa posición caen, como digo, en las mismas trampas conceptuales, son personajes que ya dejan de estar denunciando el antisionismo para caer directamente en el antijudaísmo, con los rasgos más clásicos según los elementos que hemos podido ver antes. No sé si... ¿Más preguntas? De que no se visualiza el antisemitismo porque no vemos a los judíos aquí. Pero es que no solamente eso, no sé si no lo vemos o ellos tampoco quieren dejarse ver, ¿no? En el sentido de que para cualquier actividad relacionada con el mundo judío tienes que, vamos, casi que investigar, ¿eh? Para cualquier cosa. Hablamos del Festival de Cinema Judío o del Festival de Música, incluso para este seminario. No sé hasta qué punto también esta no visualización hace que, bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que temamos a lo que no conocemos, lo oculto. No, en ese sentido, el tema de la visibilidad o de la visualización del mundo judío, y en el caso español es un elemento muy versátil porque viene a explicar varios elementos de la naturaleza del antisemitismo hispánico. Por un lado, precisamente porque el ámbito de lo oculto es el más propicio para no solamente alimentar el prejuicio, sino para retroalimentarlo. Es decir, cuando la creencia no se confronta con una realidad, con una convivencia y con una contradicción, con un procedimiento de contradicción, es donde el prejuicio no solamente puede permanecer vivo, sino que incluso crecer. En segundo lugar, como he dicho, también la visualización o la visibilidad del pueblo judío en el imaginario antisemita, no ya el hispánico, sino a nivel general, no solamente no significa un problema, y eso es algo que lo diferencia mucho de los racismos clásicos. Los racismos clásicos se basan en la presión numérica de razas competitivas que vengan a arrancarte o a disputarte el espacio vital. El imaginario antisemita, y eso es una característica diferenciadora, en cierto modo incluso agradece que la comunidad sea pequeña, porque cuanto más pequeña, como he indicado antes, mayor se puede incurrir en el prejuicio de que son pocos, pero altamente influyentes y altamente dominantes. Cuanto más pequeña, menos posibilidades tienes de comprobar que no todos los judíos son banqueros, son especuladores, sino que también encuentras
el judío que arrastra el carro de labranza. En cualquier caso, y en lo que respecta al tema específico de la comunidad de nuestro país, del Estado, la visibilidad de la comunidad judía en España, sí que es evidente que sobre todo de forma comparada con otros países, la comunidad española, siendo pequeña, sigue sin manifestarse o sin visualizarse de la misma manera que lo es en otros países. Evidentemente, no creo que nadie disfrute ni teniendo seguridad en la puerta de sus colegios, ni a la entrada de un seminario, ni no pudiendo llevar la kippah por la calle. Existe una prevención y existe una cautela que creo que en la forma adecuada de analizarla es precisamente ponerse del lado de interpretar las razones que debe tener quien rehúye esa visibilidad. Y creo que son elementos que deberían invitar a la reflexión. El antisemitismo en España y en política comparada, uno de los rasgos por los que más se identifica generalmente es precisamente por la todavía permanente invisibilidad de esa comunidad arrastrada durante además los últimos 5 siglos. Sí, yo simplemente quisiera decir algo, es decir, efectivamente vosotros estáis hablando de invisibilidad, de autovisibilidad, es decir, los judíos ellos mismos, bueno, para aclarar un tema y para no equivocarnos, para un seminario como este, para un festival de cine, para eventos que han habido dentro de las comunidades de aquí, se intenta dar la máxima publicidad. Se manda información a los periódicos, se intenta conseguir televisión, se intenta conseguir periodistas y no se consiguen. Entonces yo no sé hasta qué punto hoy en día no hay un intento de normalización por parte del mundo judío de su actitud social y que hay un rechazo por parte del entorno o exceso de información, ya sin entrar en interpretaciones, pero realmente el intento por parte del mundo judío en España de normalizar su situación yo creo que es bastante evidente. Y los religiosos van con kippah por la calle. O sea que no sé dónde está el origen del problema. Probablemente además el origen esté retroalimentado. Es decir, tanto la prevención natural de la comunidad judía como en este caso la naturaleza específica del antisemitismo español. Como he comentado en mi intervención, los elementos definitorios del antisemitismo en España, para la mayor parte de los que nos hemos acercado al tema, son, por un lado, la influencia del europeo, en este caso fundamentalmente del francés, pero fundamentalmente, sobre todo, la pervivencia del antijudaísmo popular, de los discursos sociales, los estereotipos y las actitudes que ancladas en la cultura siguen permaneciendo. Probablemente la izquierda española, cuando ha incurrido en el antisemitismo, lo ha hecho en la mayor parte de las ocasiones en base a la pervivencia de esos prejuicios y de esos estereotipos de raigambre popular. De hecho, es significativo como en antisemitas, podemos decir que feroces, como fue el caso de Blasco Ibáñez, que sin embargo se empeñó en una tarea de revisitar todo su antisemitismo porque realizó un cambio de posición a raíz del caso Dreyfus. Sin embargo, a pesar de ese esfuerzo consciente de su pecado anterior de antisemitismo y de reformular toda su posición política, precisamente lo que muchos años después se puede seguir encontrando en su obra periodística o en su obra literaria es precisamente la pervivencia de los elementos
más populares o más tradicionales del antijudaísmo, en la representación del judío como usurero, del judío como detentador de redes internacionales de poder y del judío como epicentro, una solidaridad internacional. Es decir, hasta los que se han hecho conscientes de ese prejuicio han sido incapaces de librarse eficazmente de la parte más popular del prejuicio antisemita. Con lo cual creo que en ese sentido, tanto la actitud de la comunidad judía en España como la propia actitud de España hacia su comunidad judía sigue estando todavía demasiado amenazada por la pervivencia de judíos, de prejuicios que han permanecido inalterados prácticamente desde la Edad Media. Y lamentablemente, y es lo que ha demostrado la historia, eso resulta que, o suele resultar que son los más difíciles de extirpar. Hola, yo solamente quería comentar, me ha venido a la cabeza una entrevista que le hicieron a un periodista, Ernesto Alcáizer, periodista jurídico, y en la entrevista le estaba el periodista hablando sobre temas y de pronto cambia la conversación y le dice, bueno, pero usted es progresista y además es judío, ¿no? Y el otro se queda parado y le dice, sí, pero yo no soy sionista, ¿eh? ¿No? Como haciéndose perdonar, ¿no? Entonces, lo digo porque a mí se me vino también a la cabeza, yo por mi actividad profesional estoy afiliado a un sindicato profesional para tener derecho a la defensa jurídica y defensa personal, pues, tener los abogados que me defiendan, ¿no? Y durante varios años he estado y continúo afiliado a este sindicato, ¿no? Porque tiene un gabinete jurídico muy bueno. Y un día me viene, hace un año, me viene el secretario general del sindicato y me dice, oye, nos hemos enterado que tú eres judío. Y nosotros no tenemos ningún problema, estamos muy contentos para que veas que nosotros somos gente abierta, somos interculturales y tal, de tener un judío afiliado al sindicato. Y yo me quedé mirándolo como diciendo, bueno, pero tú de qué vas, ¿no? Y no hubo nada más, digo, a ver a ver si me saca el tema palestino, el tema de Israel, pero se quedó ahí en la cosa, ¿no? Por lo tanto, el tema de, digamos ya, esto a nivel sindical, ¿no? A nivel ya, el tema de la visibilidad de los judíos, yo durante todos los años que no supieron, porque mis apellidos no se definen askenazis, son sefarditas, entonces paso desapercibido. Si yo no digo que soy judío, por apellido no se entera nadie. Entonces, en el momento en que se va corriendo laboralmente en la oficina, al cafelito y tal, de que tú cuidado, que tal, te has enterado, que al cabo de los años, pues claro, se entera todo el mundo. Claro, hay un punto de inflexión. A mí, de momento, no me ha supuesto ninguna traba en mi vida profesional ni laboral. Pero Bueno, vamos a ver. Yo hay un tema que quiero que quede absolutamente claro. Y es que, por supuesto, no considero que la izquierda sea el ámbito natural, ni siquiera el más propicio para la perpetuación y para la transmisión del antisemitismo. Y hablo de la izquierda también en un sentido amplio, es decir, lo que engloba tanto las formaciones políticas, los sindicatos, los sectores del periodismo o la intelectualidad. Como digo, no representa el ámbito natural ni el más propicio para la transmisión del antisemitismo. Lo que sí que puede representar, en mi opinión, es un sector en el que es fácil escabullirse de la reflexión. Con eso estoy diciendo varias cosas, y una de ellas básicamente es que desde luego
La crítica del sionismo o la posición beligerante con respecto a las políticas exteriores de Israel son absolutamente legítimas. El problema, como hemos indicado antes, es cuando tras esa forma o tras ese fondo se esconden otras formas más profundas de prejuicio, o cuando de forma involuntaria, queriendo llegar a ese objetivo legítimo, estás colaborando en repetir y reforzar pues estructuras que es así, que las podemos considerar antisemitas. Lo hemos comentado antes, es decir, se sigue confundiendo esa ecuación de judío, israelí, sionista, de la misma forma en la que ese racismo ya no necesita la palabra raza para seguir siendo racista. Y para seguir siendo racista a nivel conceptual, es decir, se utilizan otros sinónimos que son igualmente válidos. Por otro lado, es evidente que para la izquierda el antisionismo no manchado de antisemitismo tiene una serie de ventajas y de ventajas estratégicas, porque les permite posicionarse rápidamente sobre un conflicto que no debemos olvidar que es tremendamente complejo. Eso para mí, por parte de la mayor parte de la izquierda, supone coger atajos. Y coger ese tipo de atajos, en lo que al final representa de simplificar la realidad del conflicto, es donde está la peligrosidad del discurso antisionista. Sí, hola. Te has referido a lo largo de tu ponencia y justo ahora en esta respuesta a la legitimidad que digamos que tú otorgas a la posición antisionista. Y me estaba preguntando si no... O sea, sinceramente me choca un poco en el sentido de que no sé si estás usando de manera... Estás igualando, digamos, la crítica a las políticas quizá más recientes o quizá originales del Estado de Israel, pero quizá a las políticas de derechas más recientes al Estado de Israel, con la esencia misma o digamos, la creación del sionismo como básicamente un movimiento nacional que desea la creación de un Estado. No sé, quiero decir, la pregunta que te estoy haciendo es, ¿realmente igualas esas dos posturas, el antisionismo y esta crítica más concreta a las políticas del Estado de Israel? ¿Y no te parece que el antisionismo es, sin más, una manera de antisemitismo burdamente enmascarado? Bueno, ese tema da para una conferencia aparte. Pero no, vamos a ver, con ánimo de pretender ser específico y concienzudo con ese tema. Es decir, yo soy de la opinión personal, pero es una opinión personal y que ya se escapa a lo que puede ser un trabajo académico. Soy de la opinión personal de que se ha abusado tanto del término antisionismo para ocultar posiciones antisemitas, que se ha podido desvirtuar esa hipotética diferenciación entre la crítica legítima y la que no lo es. Pero también tengo que decir que esa misma posición, y creo que precisamente la solución, como comentaba antes Jon Iñárritu, pasa por ser equidistante, y es la posición que hay equidistante o lo más imparcial posible, pero te quiero decir que esa misma confusión en los términos, en muchas ocasiones también la he visto en boca de determinados representantes del Estado de Israel, en sentido contrario, en el sentido de que todas las críticas, también incluyendo las legítimas y las que yo puedo considerar como
sionismo razonable sobre la proporción en determinados casos en el uso de la fuerza o sobre determinadas ocupaciones de territorios, sin entrar ya en consideraciones jurídicas, también desde esa otra parte se ha utilizado y se ha abusado del término antisemitismo para oscurecer la supuesta legitimidad de esas posiciones antisionistas. Yo creo que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental, sin contaminar por el camino un término más, como en este caso es el de antisionismo, porque si no, habría que descubrir otro e implantar otro para referirse a lo mismo. Yo creo que la clave es que hay una modalidad de crítica legítima a Israel y hay una modalidad de crítica a determinadas políticas de Israel que pueden desestabilizar la región o a determinadas políticas de Israel con respecto a su contraparte árabe. Pero en cualquier caso, no quiero perderme, decir, ambas dimensiones de la convivencia y del análisis del conflicto en Oriente Próximo deben mantenerse, como digo, en el ámbito de lo razonable. A mí cuando me suenan las alarmas es cuando se trasciende la dimensión lógica, cuando, como te he dicho antes, determinadas simplificaciones o exageraciones van en la línea de convertir a Israel en un Goliat sangriento, y desde luego cuando no se me consigue explicar por qué Israel es no ya un peligro para la paz en la región, sino un peligro para la paz en el conjunto del planeta, como lamentablemente siguen refrendándose eurobarómetro tras eurobarómetro. Es decir, tras eso es donde hay que buscar explicaciones y donde probablemente se den los primeros síntomas de que se están transgrediendo los límites. Pero mientras tengamos claros los límites cada una de las partes, yo creo que antisionismo puede seguir siendo un término suficientemente válido sobre el que ponernos de acuerdo y discutir sin estar intrínsecamente manchado de antisemitismo.